Bueno, ya nos lo están diciendo en inglés. La grabación ha iniciado. Se está conectando en este momento la hermana Yolanda Sánchez. Así que bueno, ya hace parte también aquí del grupito. Y vamos entonces a continuar con el video del hermano Jofré, de tal manera que podamos eh, terminar esta parte y dentro de muy poco podamos restablecer lo que habíamos podamos restablecer el tema que teníamos previamente. Entonces, regálenme un instante. Bueno, aquí me devolví un poquitico más para que lo retomamos desde un minutico antes. Listo. Entonces, vamos a compartirlo. Me dicen si el sonido, si escuchan bien. Y a continuación te los mostraré. Si te Ok, interesa anotarlos, te aconsejo que Sí, vayas señor. poniendo pausa. ok, gracias. Las Para mí palabras está y muy bien. frases que van a aparecer son las afectadas. Las palabras grises son para dar contexto, y las que se marquen en rojo son aquellas que no tienen paralelo. Entre estas últimas hay algunas muy importantes, como las palabras de Jesús en la cruz diciendo, Aquí, por ejemplo, mis hermanos, nosotros hemos venido estudiando, digamos, Padre, en esta secuencia que hemos estado haciendo, hemos venido estudiando un poco estos textos, ¿sí? Varios de estos. Entonces, si ustedes de pronto los han ido anotando, pueden verificar que hemos mirado, no sé si todos, pero si no todos, por lo menos un buen número de ellos, y los hemos estudiado con algún detalle en las sesiones anteriores. Bueno, entre estas últimas hay algunas muy importantes, como las palabras de Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a la hora de leer las traducciones modernas que usan el texto crítico, todas estas palabras y frases quedan fuera y suelen ser relegadas a una nota aclaratoria al pie de página, en general diciendo algo como que solo manuscritos inferiores contienen estas palabras o que no aparece en los mejores y más antiguos manuscritos. bueno, entonces, yo digamos que creo que ya hay una suficiente ilustración alrededor de un buen número de versículos que, digamos, traen esta situación. Eh, no sé, creo yo que ya va siendo momento de poder, digamos, que continuar, porque versículos, no sé cuántos hay exactamente los que tienen diferencia, pero deben ser cientos, ¿sí? Deben ser cientos de versículos que tienen diferencias. Y pues si nos ponemos en la tarea de mirar uno por uno, pues yo creo que vamos a tardar 3 años, 5 años, viéndonos los domingos, examinando unos versículos en cada sesión. Y pues creo yo que ya se extiende demasiado, porque básicamente hemos visto unos relevantes, muy relevantes, y básicamente hemos ya tenido como la idea de lo que está sucediendo. Y no sucede solo con eso, sino con muchos otros más. Entonces, creo yo que ya es como suficiente ilustración al respecto. Si se requiere en algún momento que podamos tener los versículos, pues sería, digamos, interesante tal vez hacer un gran listado. Sí, eso se podría pensar en algún momento, pero igual se vuelve un listado gigantesco donde pues ya no creo que nos pongamos en la tarea de mirar pues cientos de versículos en cada una de las diferentes versiones, qué falta, qué no falta y demás, sino básicamente entender que definitivamente el textus receptus versus el texto crítico pues presentan esas diferencias, ¿sí? Y que en un muy buen número de los versículos esos trozos que faltan son supremamente relevantes. Es posible que en algunos versículos no sean tan relevantes, pero hay muchos en los que son supremamente relevantes. Entonces, que esa es como la esencia de lo que se quiere mostrar. Entonces, por eso creo yo que ya es, digamos que suficiente ilustración que hemos venido haciendo entre todos.
No sé qué opinan ustedes, hermanos, pero siento que ya como que es un buen momento. ¿Qué opinan ustedes? Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces vamos Yo a estoy continuar. de acuerdo de que ya vimos los principales y que ya está la puerta abierta para nosotros cuando leemos. Inclusive cuando estamos leyendo podemos ver o comparar nosotros mismos, hacer esa tarea y tener como muy presente los versículos, ¿no? Ya sabemos el problema de dónde surge y qué es lo que pasa con la versión, creo yo, ¿no? Ok, Es mi opinión. correcto, hermana. Sí, Y sí. yo creo que lo que hemos visto son versículos muy fundamentales, perdón, muy fundamentales para nuestra fe, ¿cierto? Y que tienen que ver con partes esenciales de la doctrina cristiana. Entonces, verdaderamente nos ha quedado como muy claro a todos, pues, ¿no? De la verdad de Dios que no se puede manipular, ¿correcto? Entonces, eso ha sido muy edificante este ejercicio, esta tarea. Amén. Ujú. Y nos afirma más porque en Muy ese estudio, necesario. sí, en ese estudio cada cual va viendo la verdad meridiana, ahí no hay tal de que pues se le puede uno como hacer el loco, ¿no? A lo que Dios dice, no, 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 antes al contrario, más nos afirma. Ujú. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar. Aquí hay un texto. De pronto algún día les dedico una sesión a mostrarles algo muy importante. Aquí hay un texto supremamente, eh, ¿cómo les puedo decir, hermanos? Desvirtuado, podría ser la palabra, por parte de la crítica textual, y es Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Ese versículo de Primera de Juan 5:7 es un versículo muy especial porque digamos que de manera muy concreta, específica, clara, ¿sí? Habla acerca de la situación de la Trinidad, ¿sí? Es un texto que lo atacan con muchísima fuerza la crítica textual, porque digamos que si este versículo no se tiene en cuenta, digamos que el sustento de la Trinidad sigue estando en toda la Biblia, o sea, en todos los pasajes de la Biblia de principio a fin, sí, se puede sustentar y se puede extraer, pero es el único versículo en el que está en un solo versículo tan claro, tan específico, tan concreto. ¿Sí? Hay otros versículos, muchos más en alrededor de la Biblia con los que se puede sustentar la Trinidad. Claro, claro que sí, sí lo hay. Sí, pero este definitivamente es como el versículo reina porque lo tiene de forma muy concreta. Entonces este versículo lo desvirtúa mucho. Este versículo en los estudios teológicos históricos tiene un nombre muy particular, se llama la coma juanina, se llama la coma juanina. Y hay un estudio y digamos que una historia alrededor de este versículo. Es muy interesante. De pronto algún día que terminemos un tema de hermenéutica y vayamos a empezar otro en algún break, entre un par de temas, podríamos sacar una sesión de un domingo, un día, y les cuento sobre la coma juanina, que es pues realmente es interesante y una bendición muy grande. Además, porque es un texto absolutamente relevante, ¿sí? En la parte de nuestra doctrina como creyentes trinitarios. Luis Fernando, Señor, le hago una propuesta. señor. Cuando terminemos, que tú estás diciendo que ya estamos terminando pues prácticamente esta sección, ¿ya? Sí, señor. Entonces, entonces lo que estás diciendo sobre la coma juanina, pues úselo como remate, ¿se comprende? De todo este temario. Ah, ya ¿No te entiendo. parece? ¿No te parece? Podría Porque ser, podría como dice ser. que tenés su información muy especial, como un estudio especial,
sí, Entonces así es. usémoslo como remate del curso, pues llamémoslo así, esta parte del estudio. ¿Te Ok, parece? a mí me parece, sí, yo no lo veo mal, me parece bien. Lo había dicho de la otra forma, era como por ya salir de esto, entrar a, a la continuación de hermenéutica y ya en algún momento de la hermenéutica volver a hacer un refrigerio con la coma juanina, pero no hay ningún problema. Como ustedes quieran, me parece a mí bien. Me pa- Yo no tengo problema. ¿Cierto? Adelante, ¿Los demás hermano. hermanos qué opinan? Sí. Ujú. yo estoy de acuerdo que el cierre de este sea con ese, me parece excelente porque queda como completo, ¿no? Quedaría Ok, como, ok. para mi De opinión acuerdo estoy de también, sí, acuerdo. señor. Sí, está bien. No sé qué opinan los demás hermanos. Sí, de acuerdo, estamos de Yo acuerdo. también. Ok, listo, mis hermanos, está muy bien. Entonces, ese de la coma juanina, ese es un versículo que tiene una historia y tiene mejor dicho, tantas cosas que conocerse alrededor de ese versículo que pues es muy interesante. Bueno, entonces, entonces cerraría, ese sería como el broche de oro de toda la temática que hemos estado tratando acerca de cómo nos llegó la Biblia. Haciendo una mención particular, desde el texto crítico, en varios versículos, se pierde la precisión y el énfasis en que Jesús murió por nosotros, que Él es nuestro Señor y que quitó nuestros pecados. Escuchemos ese comentario que acaba de decir el hermano Jofre y mire los versículos que él nos muestra al respecto. No sé si ustedes alcanzan a ver que hay unos textos, una parte de los textos que están en un grisecito, ¿sí? Pero hay otros que están ya resaltados, tanto con amarillo como con blanco. Pero el resto del versículo está en negrito. Entonces, la parte que está resaltada son las partes importantes, ¿sí? Que él hace énfasis que están ausentes, ¿sí? Que están ausentes en los textos críticos. Y miremos lo que está ausente. Por ejemplo, este versículo de Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha cesado de practicar el pecado. Entonces, si ya no está esa parte puesto que Cristo ha padecido por nosotros. O sea, el Señor Jesucristo ha tenido una particularidad y es que Él ha padecido por ti y por mí y por cada uno de todos los hombres que decidan aceptarlo y que decidan la salvación de parte de Dios. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. En Apocalipsis 22:21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, mire que los versículos, los pedazos que no están, tienen que ver con Cristo, con la importancia del Señor Jesucristo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y sabemos que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, ¿sí? Y no hay pecado en él. Están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Sí, otra vez hace mención al Señor Jesús. En Hebreos 1:3, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra en las alturas. Entonces, haciendo la purificación de nuestros pecados. Entonces, miren todos los pedazos mutilados, en estos que nos muestra el hermano Jofre, siempre son como textos relevantes, muy importantes, que sin ellos se pierde un énfasis supremamente valioso en la lectura de esos versículos. ¿Listo? Bueno, En segundo lugar, omisiones de versículos.
Con esto nos referimos a cuando un versículo entero queda fuera. Nosotros hemos estado viendo una parte donde hay omisión, pero no de un versículo entero, sino de trozos de un versículo. Entonces uno mira las dos versiones y las dos versiones tienen el versículo, pero en una de las dos versiones el versículo le falta un pedazo. Ahorita el hermano Jofre nos va a mostrar específicamente lugares donde el versículo completo falta, donde no está nada del versículo. Originalmente, el sistema de versículos no existía, pero es algo que se estableció una vez inventada la imprenta. Este punto es bien interesante, ¿no? Porque la palabra como tal no tenía las subdivisiones que hoy en día nosotros manejamos. Gracias a Dios esas subdivisiones están, porque es muy fácil poder encontrar, ¿sí? Primera de Pedro 4:2, ¿sí? Mientras que si no tuviésemos esas Bien. subdivisiones, pues sería mucho más complicado poder encontrarlas. Adelante, mi hermano Ever. La dirección, básicamente, la dirección para ubicarlos. Así es. Uno tiene un libro grande y vaya encuentre pues algo allí sin esa dirección, no, pues se vuelve muy complejo. Entonces, gracias a Dios está esas subdivisiones, son subdivisiones que nos ayudan a llegar rápidamente. Cuando yo me volví cristiano, nosotros hacíamos un ejercicio que no sé si ustedes también lo recuerden, que lo llamábamos esgrima bíblica. Y era textos para encontrar textos en la palabra y el primero que lo encuentre. Entonces eran bien interesantes. Bueno, gracias a estas subdivisiones, pues para nosotros resulta muy fácil encontrar cualquier texto en la palabra, pero esto no estaba originalmente, no hacía parte de los escritos originales. Entonces se necesitó porque llegó un momento en que cuando llegó la imprenta, las Biblias se comenzaron a multiplicar como nunca antes lo habían hecho. ¿Sí? Llegó en la época de la Reforma, que fue despuesito de la imprenta y se multiplicó y gracias a eso las Biblias comenzaron a llegar a las manos de los creyentes, cosa que no sucedía antes. Los pioneros en esto fueron Robert Stein y Teodoro de Beza. Entonces, cuando ustedes escuchen este par de nombres, ¿sí? Teodoro de Beza y Robert Stein, ¿sí? Son dos hombres que tienen digamos que tuvieron una tarea bien interesante y es colocarle, como dice el hermano Ever, las direcciones a todos los textos, a todos los versículos de la Biblia. ¿Sí? Esa fue como la tarea que tuvieron ellos, una tarea muy valiosa, muy interesante, útil, pues hasta nuestros días y hasta que existamos tendremos la Biblia con los versículos, porque supremamente llegaron para quedarse, mejor dicho. Entonces, este par de hombres, Robert Stein y Teodoro de Beza, fueron el par de hombres que hicieron esta labor, esta tan importante labor. En sus ediciones del texto griego, añadieron estos números, y hoy este sistema numérico es usado por todos. Este sistema se inventó desde el texto recibido, y como en el texto crítico en comparación se omite mucho, verás que en traducciones, como la Biblia Textual 4, saltarán de un versículo al otro. Por ejemplo, en Hechos 8, del 36 al 38, dejando el número 37, pero sin contenido y con su respectiva nota al pie de página. Curiosamente, no han creado un nuevo sistema numérico. Esta parte que está diciendo el hermano Jofre es muy importante. No se ha creado otro sistema numérico, pero conociendo la intención de este grupo, no sería nada extraño que dentro de algún tiempo nos encontremos con Biblias que sus subdivisiones ya no sean el mismo sistema que tenemos hasta ahora. O sea, los capítulos y versículos ya no sean los mismos que hemos tenido hasta ahora. ¿Para qué? Para que ya no se haga evidente que faltan algunos textos, sino que ya estaríamos hablando de que este fuera el 36 y el de acá 38 pasaría a ser el 37 y entonces no faltaría ninguno. No sería de extrañarse que más adelante nos encontremos con un nuevo sistema, con un nuevo esquema de direcciones, como dice el hermano Ever, y con ese nuevo esquema de direcciones, pues ya nadie va a notar que algo falta. Ahora sí, en este momento se hace evidente, porque usted llega a la Biblia textual o llega a la Nueva Versión Internacional o a cualquiera de estas y busca cierto versículo y hay algunos versículos, los que están mutilados por completo, pues está el hueco. Está el número del versículo y está el hueco. No hay nada. Sí, salta al otro versículo. Aquí se hace evidente, pero si modificaran eso, ya sería más difícil notarlo. De versículos
a fin de que se adapte así a sus traducciones. De lo contrario, el versículo 38 en estas traducciones debería marcarse con el número 37 y así consecutivamente. Pero al no hacer esto, queda claro para el lector que falta algo. Aclarado este punto, los ejemplos son los siguientes. Nuevamente, aquellos que estén en rojo son los que no tienen paralelo. Bueno, estos son muy interesantes. Yo quisiera de pronto, no los vamos a ver todos por lo que hablamos al principio de la clase, pero sí quisiera que por lo menos tomáramos nota de ellos, si les parece. Entonces, no sé si todos tienen ahí con qué tomar nota. Podría ser que los escribamos, ¿sí? Estaremos hablando, por ejemplo, si quieres yo se los dicto, si les parece bien. Son solamente el texto. Usted ya más adelante cuando pueda o cuando tenga a la disposición, los puede mirar. Entonces sería Mateo 18:11, ese sería uno. Mateo 18:11. Marcos 7:16. Hechos 15:34. Juan 5, el versículo 3b y el 4. Cuando se habla de 3a o 3b, quiere decir como en un mismo versículo, la primera partecita es la A y la segunda partecita es la B. Lucas 23:17. Marcos 11:26. Hechos 24, del 6b al 8a. Marcos 9, el 44 y el 46. Miren que cuando hablamos versículo desde el 44 hasta el 46 se pone un guión. Quiere decir que son, incluyendo el primero, todos los que están en la mitad e incluyendo el último. Cuando es así se coloca un guión. Pero cuando no necesito todos los del medio, sino únicamente esos dos de forma específica, entonces se separan con una coma. Quiere decir que estamos hablando de Marcos 9:44, ese específico, y después Marcos 9:46, ese en específico, o sea, el 45 no. Es lo que trato de, para que tengan en cuenta la diferencia de entre usar un guión y usar una coma. Un guión incluye los intermedios, la coma no. Bueno, Hechos de los Apóstoles 8:37, Marcos 15:28, Hechos de los Apóstoles 28:29, Romanos 16:24, Mateo 17:21, Lucas 17:36, Mateo 23:14, Lucas 22, el 43 y el 44. Es correcto. Entonces voy a leerlos otra vez de corrido. ¿Listo, mis hermanos? Para validar si de pronto quedó alguno pendiente. Mateo 18:11, Marcos 7:16, Hechos 15:34, Juan 5, el 3b y el 4, Lucas 23:17, Marcos 11:26, Hechos de los Apóstoles 24, del 6b al 8a, Marcos 9:44 y 46, Hechos de los Apóstoles 8:37, Marcos 15:28, Hechos de los Apóstoles 28:29, Romanos 16:24, Mateo 17:21, Mateo 23:14, Lucas 17:36 y Lucas 22, el 43 y el 44. Muy bien. Bueno, ahí tenemos 16 versículos en total
para que podamos irlos viendo cuando ustedes quieran hacerlo. Ahí tienen como un buen grupito. En tercer lugar, omisiones de pasajes. Con esto queremos referirnos a cuando falta una porción muy extensa. Los dos grandes ejemplos son los siguientes. Este ya es todavía más grande, ¿no? Nosotros arrancamos mirando textos donde estaba una mutilación de una partecita de un versículo. Estos últimos que acabamos de ver son textos en los que está mutilado no una parte del versículo, sino el versículo completo. Y ahorita vamos a ver partes donde no está mutilado un versículo, sino donde está mutilado un trozo que abarca varios versículos, o sea, ya una lectura extensa, un pedazo grande. Primero, Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 20. Ese es importantísimo, mis hermanos. Entonces, para que tomen nota de él, ¿sí? Marcos, capítulo 16. Estamos hablando desde el versículo 9 hasta el versículo 20, hermanos. Qué atrevimiento. No, Dios mío. O sea, el versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11 15, versículos. 16, 17, 18, 19 y 20. Todos esos mutilados por completo. Todo ese pasaje. Perdóname, Luis, ¿mutilado dónde? ¿En qué Biblia? ¿En qué tratado? En las Biblias que vienen del texto crítico, o sea, en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia textual. Como esto ya es algo bien grande, ¿quién tiene por allí de pronto, a ver qué les digo yo, la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, o alguna pues de las del texto crítico, para que miremos Ahora ese tengo la par? nueva traducción viviente. Si quieres, Ah, ¿cuál bueno. dice? Sí, tráete ahí un parte de las que tienes, hermanos, de texto crítico, y No, para que... no, pues aquí estoy viendo, preocupado, asombrado, Hechos 8:37. ¿No está? Hechos 8:37. Ah, Sí, sí, no correcto. está. Todos los versículos que dictamos hace un ratico, ningún versículo de esos está. Por completo el versículo está mutilado. Todo el versículo. Y este que estamos viendo ya es el descaro completo. Este no es que esté mutilado un versículo, es que este está mutilado un Pasaje. trozo, un pasaje completo de un poco de versículos. Ujú. Estamos hablando que del versículo 9 al versículo 20, mis hermanos, del 9 al 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estamos hablando de 12 versículos del lapo mutilados, 12 versículos. Entonces, y aquí al frente, el hermano Jofré nos está mostrando la esencia de lo que está allí escrito, por lo tanto, de lo que está faltando. Sí, en el versículo 19 está hablando de la resurrección del Señor Jesús el día domingo. En los versículos del 9, 12, 14 está hablando de los testigos de esa resurrección. En el versículo 15 está hablando de algo supremamente importante, la gran comisión. En el versículo 17 y 18 está hablando del anuncio de las señales apostólicas. ¿Sí? Y en el versículo 19, la ascensión y entronización del Señor Jesucristo. Entonces son los diferentes temas que se están tratando en esos versículos. De hecho, vamos a leerlos, leamos el trozo, porque es que amerita, porque es un trozo grande. Dice así, Marcos 16, del 9 al 20. Mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y después de esto, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué se apareció 11? ¿No eran 12? Hermanos, ¿no eran 12 los apóstoles? Ahí dice que 11. ¿Se equivocó la Biblia?
Ya Judas se había ahorcado. Porque ya, porque ya Judas estaba malangas. Exactamente, ya solo quedaban 11 para ese momento. Así es. Bueno, muy bien. Estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no los dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Todos estos versículos del 9 al 20 están ausentes en las versiones que vienen del texto crítico. Entonces, hermana Doris, ¿usted tiene por ahí una de las del texto crítico de pronto? Y lo mismo el hermano Ever. No, pero la uso. Pero, ¿qué pasó con su Biblia de cabecera, hermana Doris? Ay, hermano, el Señor ya me reprendió. Marcos 16, del 9 al 20. Hermano Jorge, Dios lo bendiga. Le damos una bienvenida, no lo habíamos saludado. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Yo también los estaba escuchando. Qué interesante. Perdón. Qué interesante es todo. ¿Ah? No, qué pena, no quería interrumpirte. Mira, en la Biblia textual del 9 llega hasta el 8 donde dice, y salieron huyendo del sepulcro, pues se había apoderado de ellas un temblor y espanto, y a nadie dijeron nada porque tuvieron temor. Después sigue el 9, 10, 11, 12 hasta el 20, está completamente en blanco. Está completamente en blanco, listo. O sea, definitivamente está ausente. Sí, Listo. llega hasta el 8 y ya. Hasta el 8, listo. ¿El hermano Ever tiene de pronto alguna de las versiones? Sí, tengo la internacional. Ah, ok. Y usted a veces tiene también la de, ¿cómo se llama esa? La de Nueva Traducción Viviente. Sí, aquí la tengo, aquí la tengo. Ah, bueno. Listo. ¿Y qué otra? Por ejemplo, Dios habla hoy. ¿Quién tiene de pronto por allí Dios habla hoy? Yo he hablado también. Una pregunta para Ever, que tiene allí la versión internacional. Sí, señor. ¿Está también mutilado del 9 al 20 en Marcos? Marcos 16, ya le digo, hermano. Hermano, yo tengo Dios habla hoy. Sí, Marcos siga. 10. ¿Y Hermana qué, Johanna. qué aparece ahí? Marcos 16, Ya les digo, un segundito. del 9, no señor, aquí está, del 9 al 19. Marcos 16 en la internacional. Ahí, ¿Mm? Ah, no, Y perdóneme, discúlpeme. no Está, está. está de Marcos 16, del 9 al 20. Sí, señor. En la Dios habla hoy se aparece Marcos 16 del 9 al 20. Del 9 al 20 se aparece. Ok. En Dios habla hoy se aparece. Sí, señor. Ok. O sea que en Dios habla hoy no hicieron esa mutilación. No, está Jesús que aparece a María Magdalena y está todos, del 9 al 20. Ok, listo. Ahí sí está. Entonces, miren que no todas las Biblias que vienen del texto crítico fueron o tomaron la decisión de amputar tanto texto de entrada, porque la Dios habla hoy es una Biblia que ya tiene su tiempo. En cambio, las más modernas, o sea, la nueva versión internacional es más moderna, y más moderna que la nueva versión internacional es la Biblia textual. La Biblia textual es más moderna todavía que esas.
y también obviamente es del texto crítico. Y esas que son más modernas cada vez van teniendo como menos pudor, ¿no? Cada vez se les va dando menos mutilar más. Entonces, en las más antiguas, digámoslo así, de texto crítico, no lo habían quitado. Ya en las más modernas sí. No sé, por ejemplo, en la que está buscando el hermano Ever, si ahí todavía figure o no figure, la de nueva traducción viviente. En Dios habla hoy aparece en corchete, capítulo 17, del 9 al 20, aparece un corchete, Ah, la Biblia. ya lo tenían marcadito para después no tenerlo, Sí, pero no se atrevieron a quitarlo en ese exacto, momento. exacto, sí. Les dio como pena, dijo, uy, esto está muy grande para quitarlo de entrada. Sí. Listo. Ok. Y el hermano Ever, al fin, ¿qué pudo encontrar ahí en la de nueva traducción viviente? Sí está incluido, Marcos 16, de 9 al 20, sí está, hermano. Ok. ¿Tiene algún corchete o algo? No No, tiene nada en nada. absoluto, no, no, no. Ok. Bueno, entonces ellos, por ejemplo, en esa versión sí está completico. Entonces miren que ya estos trozos tan grandes, ya no todas lo han quitado, solamente las más modernas son las que lo han mutilado. Bueno, vamos a continuar entonces. Perdóname un segundo, Rifer. Adelante, mi hermano Ever, te Y hermanos, escuchamos. esta nueva traducción viviente tiene en Marcos 16, después del versículo 8, tiene una observación aquí en corchetes que dice, los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 16, 8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación. Dice final breve de Marcos, y ahí es un versículo, que aparece algo que dice antes del versículo 9. Después del 8 y antes del 9 hay una observación que dice, corchete, final breve de Marcos. Luego ellas informaron todo eso a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después, Jesús mismo los envió de oriente a occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Y sigue el versículo 9. Estoy hablando de nueva traducción viviente. Ok, ok. Listo, hermano, muchas gracias. Muy amable porque ahí nos podemos dar cuenta más o menos en las diferentes versiones del texto crítico cuáles son más agresivos y cuáles no tanto, ¿sí? En este sentido. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Puestos en duda en estas traducciones. En cuarto lugar, la persona de María, opuestos. Podemos mirar un momento Juan 7, 53 al 8:11, si fueran tan amables. Juan 7:53 hasta el 8:11. Ah, lo robaron de aquí. En la Uy, nueva ¿cómo así, traducción hermano? viviente. Ahí sí lo atracaron en esta sí. Sí, sí. Hermano, 7:52, hasta ahí llegó. hermano, ¿y La usted nueva pagó traducción viviente. usted pagó porque la Biblia estuviera completa? Me la vendieron, yo la pagué completa y me la vendieron sin esos versículos. Y esa es moderna. Sí, ¿Cuál? y aquí hay una observación que dice, así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa, punto. Despachados. Despachados. Envuelto puede ser. Bravo. ¿No? Esa Biblia Nueva Traducción Viviente, creo que la compraste por ahí hace unos 3 años más o menos. Hace un año más o menos. Un año, imagínate. Sí, La señor. reciente. Sí, señor. Yo me acuerdo que la promocionaron. Ujú. Yo también la compré. Ah, sí. Ah, ok. De hecho, esa nueva traducción Pero viviente, mis hermanos, la tengo allá en el cuarto de San Alejo. sí, ya. De hecho, de hecho, esa nueva traducción viviente, mis hermanos, les cuento que es una de las Biblias en el sentido del ejercicio de la traducción más agradable de leer. Sí. ¿Sí? La traducción, o sea, el idioma español en el que los traductores han hecho el ejercicio de escribirlo en nuestra lengua es excelente el ejercicio, o sea, es un buen ejercicio desde el punto de vista de traducción. Lo malo que es, lo malo es que la han tomado no del texto griego
del textus receptus, sino del texto griego del texto crítico, donde ya están ausentes todo ese montón de versículos. Ese es lo malo. Lo otro es que es un ejercicio de traducción que no es literal, sino que es más paráfrasis, y al ser más paráfrasis, a veces puede ser que haya, digamos que algunos textos donde se cambie un poco el sentido a causa del parecer del traductor, ¿no? Porque casi que se vuelve explicativo, y al volverse explicativo, entonces cae en ese riesgo. Pero todo hay que decirlo, o sea, los profesionales que hicieron ese ejercicio de traducción, de verdad que son personas muy, muy instruidas en el tema, y desde el punto de vista idiomático como tal, han hecho un ejercicio muy bueno, de verdad. A mí me encanta leer esa versión desde el punto de vista del idioma español, ¿sí? Pero pues bueno, ya sabemos los venenos que tienen, ¿no? Ya sabemos. Listo. Entonces, hermana Doris, Juan 7 del 53 al 8:11, ¿cómo lo ve en su Biblia de cabecera? Sí, señor. Esta es bueno, aquí estoy en la Reina Valera. No, esa sí lo tiene con toda seguridad. Bueno, entonces dijimos que Juan 7:53 hasta Juan 8:11. La textual. La textual o la nueva versión internacional. espérate, Juan 7, 53. 53, llega hasta la 52, y en la 8 no están del 1 al 11, sino que empieza en el 12. De nuevo, pues, les habló Jesús diciendo. O sea, ¿Murió, tiene hermano? su ausencia esos versículos. Exacto, todo el pasaje desde el 7:52 hasta el 8:11. Y Ok. hermana Doris, ¿y Señor, no tiene ninguna explicación allí abajo, alguna no, nota, no, no, nada? no, señor, Ujú. no. Ujú. Termina diciendo en el 7:53, dice, el título dice la mujer adúltera. Entonces el versículo 53 dice, y cada uno se fue a su casa. Y de ahí arranca en el capítulo 8, Juan 8. 8:12 ya arranca. Queda el vacío Sí, ahí, sí, sí queda el señor, vacío, queda exacto, ausencia de esos versículos. exacto. Ujú. No tiene absolutamente nada. No tiene Tremendo. Aquí en la Biblia Dios habla hoy, aparece el 53, pero ya en corchete. Exacto. Y abajito da una explicación. Este relato falta en los mejores, en algunos se encuentra en otros lugares. Parece haber sido una historia conservada primero en forma independiente y luego incluida en este lugar. O sea, dan como la explicación de que lo van a Sí, sacar, en un pero aparece en futuro, corchetico, ajá. dije la hermana Johanna, ya están advirtiendo. Sí, ya está en lista. Están listas, están remojis. Sí. Hasta el 8:11 falta entonces allí, hermana. Del 8, del 1, no, ahí continúa. El 8 continúa. Sí, ya el 8 ya sigue Ujú. normal. Continúa el 1 hasta el 11. Ok, listo, muchas gracias. En la nueva traducción viviente abajo dice, los manuscritos griegos más antiguos no incluyen a Juan 7, 53, 8:11. La raya 8:11. ¿Qué tal? Algunos manuscritos dicen aquel. También sigue. Ahí sí quedó. Ahí quedó. Entonces no son Vamos a ver. los manuscritos más antiguos, sino los nuevos. Porque las que estamos viendo todas tienen esos versículos. Toda lo tiene. Entonces, vamos a leer esos versículos porque pues amerita, o sea, son esos dos grandes trozos de la palabra que están mutilados. Dice así. Perdóname un segundo, mi Sí, hermano Héctor, mi hermano Luis, el, 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 el texto que estás anunciando es la mujer sorprendida en adulterio, la mujer adúltera. ¿Qué objeto, qué pretendía, sí, señor. qué pretende esta gente
ignorando o apartando algo tan clave, a una parábola, Una enseñanza. un pasaje que el mismo Señor Jesús quiso colocar como ejemplo, como modelo, para romper esa barrera entre la gente de las regiones, entre Samaria y Judea o Galilea. ¿Qué quieren con eso? Ignorar algo tan clave, tan importante que ha sido demostrar toda la vida. Buena reflexión, hermano Eder, porque Así es. no se sabe la intención con respecto al adulterio, que es prácticamente la enseñanza, ¿sí o no? Como quien dice, no puedo uno señalar directamente, ellos pensaban esto, pero sí lo pone a uno a pensar el por qué hacen omisión de un pasaje tan importante en la vida del ser humano, ¿correcto? Entonces ahí donde está uno, pues, comienza uno a decir, ¿y esto por qué razón? ¿Sí? ¿Por qué lo sacan? Porque Jesús no iba a prescindir de ese momento tan importante de enseñar del consejo que inclusive le dio a la mujer, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y para todo el mundo. Venían Sí. de un momento especial en el cual tener varias mujeres, ser polígamo, era muy de moda, ¿no? Correcto. El momento de Salomón, de David, pero él estaba enseñando lo contrario, estaba enseñando mensajes. Qué pena, hermanos, me voy a tener que retirar porque ya me están llamando, pero bueno, hasta ahí los acompaño, ¿ok? Bendiciones, hermano. Me perdonan, me escuchan. Gracias. Bendiciones, hermano. Aquí, cada que yo leo este pasaje me parece algo muy interesante, hermanos, y es aquí en el versículo 4, donde dice, no, en el versículo 3, y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Entonces, no sé si ustedes notan algo muy particular, y es que fue sorprendida en adulterio solo ella. O sea, nos llevan al hombre. ella estaba sola, no había hombre, pero estaba siendo adúltera. Es un cuento viejo. Eso es una cosa muy particular. Sí, entonces habían dos cometiendo adulterio, pero en ese momento la encontraron fue a ella, solo a ella siendo adúltera. Qué cosa tan particular, ¿no? Bueno, listo, sigamos pues aquí. Entonces, este trozo de la palabra tampoco se encuentra en varias de las versiones que vienen del texto receptor, del texto receptor, no, del texto crítico. Sin duda en estas traducciones. En cuarto lugar, la persona de María, la madre del Señor Jesucristo. Este es un tema interesante porque nosotros le damos importancia, reconocimiento y valoramos la función de esta gran mujer que Dios escogió para una función tan admirable y tan especial, privilegio alguno que no ha tenido otra mujer en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Poder llevar en su vientre, ¿sí?, al Señor Jesucristo, poder ser su madre terrenal, es algo inconmensurable, o sea, es un privilegio increíble que ningún ser humano, ninguna mujer, exceptuando ella, ha podido o podrá tener. Así que, ¿María era una mujer especial? No, era una mujer especialísima, súper especial, una mujer como ninguna, una mujer, mejor dicho, increíble. Tenía que tener un corazón increíble, porque el Señor siempre mira el corazón de las personas. O sea, tenía que ser una mujer como ninguna otra mujer, pero mujer, ser humano, como cualquier otro ser humano. Especial, sí, con un corazón increíble, sí, pero ser humano, no para elevarla a la categoría de deidad, ¿sí? No para colocarla como una deidad. Esa es la diferencia. Pero entonces yo quiero hacer este comentario, mis hermanos, porque a veces en conversaciones queda como en el ambiente que nosotros los cristianos como que menospreciamos a la persona
de la Virgen María, o sea, desde la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. No, no, tenemos que ser enfáticos en que nosotros le reconocemos a ella la persona tan especial que fue, ¿sí? Pero simplemente también debemos dejar en claro que una cosa es que haya sido un ser humano increíble y otra cosa es que ella esté a la altura de ser Dios, o sea una deidad. Allí es donde no, ese es el pedazo que no, digamos que no respaldamos para nada y que obviamente somos enfáticos, pero no podemos. A veces yo he escuchado, lastimosamente, escuchar hablar algún hermano cristiano y hablan, casi que hablan mal de la persona de la Virgen María. Y no debemos permitir eso, hermanos. O sea, esta mujer fue una mujer como nadie, espectacular. Cierro mi paréntesis, hermanos. Mostraremos diferencias entre el texto recibido y el texto crítico en cuanto a su persona. Por un lado, en Mateo 1:25, desde el texto recibido, queda claro de modo implícito que María fue virgen hasta que dio a luz a Jesús, pues este fue su primogénito, de lo cual se deduce, por el término empleado, que más adelante hubo como mínimo un segundo hijo. Desde el texto crítico no se puede deducir esto, ya que algunos pueden interpretar que el verbo conocer solo se refería a que María y José vivieron juntos. Teniendo que forzar bastante el llano sentido de la palabra conocer en este contexto y apoyar con esto la perpetua virginidad de María. Teniendo en cuenta esto último, incluso desde el texto crítico se podría sostener que María no fue siempre virgen. Sin embargo, desde la lectura del texto recibido, dicha idea se defiende sola, pues no hay nada en este pasaje que nos dé ningún indicio de que aquí la palabra primogénito pueda tener otra interpretación que la que nos da la simple narrativa, pues aquí no se habla en lenguaje ni poético ni profético. Ahora bien. Bueno, vamos a leer entonces las dos apreciaciones. El texto recibido, estamos hablando de Mateo 1, 24 y 25. En el texto recibido dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Entonces, en el texto crítico dice, y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó y recibió a su mujer. Pero no la conocía hasta que dio a luz a un hijo y llamó su nombre Jesús. Entonces, la palabra primogénito ya no está. La palabra primogénito es muy, muy interesante porque la palabra primogénito no es único, sino que es el primero de varios, ¿sí? El primogénito no es sinónimo de hijo único, o sea, sinónimo de que es él y nada más que él, no, sino que básicamente es el primero de varios, o sea, es el mayor, el que lleva la batuta, el que lleva la mayor cantidad de la herencia, el primogénito de todos los demás hijos que también se presentan. Entonces esa palabra primogénito es supremamente importante y justo esa palabrita tan particular no está en el texto crítico, justo esa palabra, porque esa palabra tiene una fuerza impresionante, ¿sí? Porque no es lo mismo decir hijo único que decir hijo primogénito. Hijo primogénito, vuelvo a repetir, es el primero de varios hijos. Entonces, bueno, ahí queda claro pues que la ausencia de esa palabra se vuelve supremamente relevante. En el catolicismo se dice que María, o sea, que la Virgen María fue virgen siempre virgen. O sea, fue virgen antes, fue virgen durante y fue virgen después. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros sabemos que fue virgen antes, sabemos que fue virgen durante, en el sentido de que ella concibió al Señor Jesús por mano del Espíritu Santo, por lo tanto fue virgen, pero ya el momento de nacer el Señor Jesús, allí ya no. Y posterior a eso, pues obviamente ya tampoco, ¿sí? Entonces ella fue virgen hasta cierto momento, pero de ahí en adelante ya no. Ya después, pues, nació el Señor Jesús y ya continuó su vida matrimonial normal como debía ser y pues ya no siguió siendo virgen. Eso es distinto a lo que dice el catolicismo. El catolicismo dice que fue virgen por siempre. Nada de esto es malo en sí, ni permanecer virgen, ni casarse y tener hijos. Sin embargo, desde el dogma católico romano se ha ensalzado el asunto de la virginidad perpetua de María,
haciéndolo algo esencial y no negociable, y que forma parte integral de las muchas ideas erradas que tienen acerca de María, como por ejemplo que sea intercesora por nosotros en el cielo. Siguiente ejemplo, Lucas 1:28. En este caso, desde el texto crítico, se priva a María de la bendición que el ángel le pronuncia, la cual es importante, pues ciertamente María, como hermana nuestra en Cristo y como alguien que cumplió un papel privilegiado en la historia de la redención, es bendita entre todas las mujeres. Oiga, muy particular. Bendita, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Listo? Está muy en claro que la Virgen María, en el texto bíblico y en la bendición que le está dando el ángel de parte del Señor, ¿sí? Se le está dando su reconocimiento como una mujer muy bendecida, que es bendita entre las demás mujeres, ¿sí? Pero también está siendo muy en claro, ¿sí? Que es otra mujer más, que es otra mujer más. No es una deidad a la altura de Dios, no lo es. Es una mujer bendecida, es una mujer especial, es una mujer única, pero mujer, no deidad. Y con esta bendición se deja claro que María es una mujer solamente, la cual recibió por gracia el regalo de llevar al Salvador en su vientre, sin haber conocido hombre alguno. Pero no es un ser superior, sin pecado concebida y que intercede por nosotros, sino una mujer humilde, que se vio bendecida por el Señor por boca de este ángel, y que así lo exclamó y celebró en su cántico, en los versículos 46 al 49, cuando dijo: «Desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones». Tenemos también Lucas 2:22. Según el texto recibido, la purificación después del nacimiento de un niño le concernía a la mujer, tal como lo refleja la ley en Levítico 12, del 6 al 8. El texto crítico, al decir ellos, parece incluir a Jesús, o quizás es una manera de decir la purificación de los judíos. María quedó ritualmente impura y necesitaba la purificación según la ley, haciéndose expiación por ella y quedando así limpia. La lectura del texto recibido es más precisa. En quinto lugar, Esta parte interesante, no, voy a volverla a colocar, no sé si de pronto la captaron bien mis hermanos, voy a repetir este pedacito, porque este pedacito tiene un punto bien interesante. bienaventurada todas las generaciones. Tenemos también Lucas 2:22. Aquí, Lucas 22. Según el texto recibido, la purificación después del nacimiento de un niño le concernía a la mujer, tal como lo refleja la ley en Levítico 12, del 6 al 8. Vamos a leer lo que dice Levítico 12, del 6 al 8, ahí está en la pantalla. Dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación. ¿Por quién hará expiación, mis hermanos? O la mujer Por la mujer, que exactamente, había tenido, que había dado a luz, que había dado a luz. porque quedaba inmunda, entonces tenía que purificarse. Tenía que ser purificada. Entonces, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que diere a luz, para el que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, el rito como tal de una vez ha nacido el bebé, ¿sí? Ha nacido, ese es un rito especial y se hace específicamente para ella, para que ella vuelva a quedar otra vez limpia, pura, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al nacer el bebé, pues hay flujo de sangre, como cuando parecido a los momentos pues donde está pues, el momento de la mujer pues de la menstruación,
Y entonces allí, según la Biblia, pues es un tiempo donde la mujer no está pura, o sea, está impura. Al momento de nacer, pues se presenta obviamente sangrado y demás fácilmente, entonces allí no está pura y ella debe ser purificada. Este ejercicio justamente da eso. Y eso, si lo leemos en Lucas 2:22, en el texto recibido, queda muy claro que así es. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, perfecto, así está bien. Conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, normal. ¿Sí? Cuando llegó el momento de que ella fuera purificada, entonces vinieron y también mostraron presentaron al niño. En el otro, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, no es preciso, es más preciso de ella porque según Levítico así es como debía ser. Entonces sí es claro, mis hermanos, este punto. Entonces allí queda muy en claro que era una mujer y se hizo esa purificación de ella Ay, me pone un susto. porque se hizo el rito de la purificación de ella porque ella no estaba pura en ese momento. El texto crítico al decir Totalmente ellos de acuerdo, parece incluir a Jesús. Adelante, hermana. totalmente de acuerdo, profe, porque es muy diferente que diga ella, porque se trata de la persona, de la mujer. Y si ellos, entonces tendría que ser purificados los dos, y el hombre no quedaba impuro porque el hombre no le viene la menstruación, él no había esto, era la mujer. Entonces es muy importante y de verdad que le doy gracias primero al eterno Dios y después a esta clase. Esto que acabo de recibir no lo había visto y nunca había mirado, no había observado, sería la palabra correcta, ese punto. Dicho lo pronto, me despido, que Dios los continúe bendiciendo y tengan un excelente resto de día. Muchas gracias, hermana. Amén. Ya terminamos también con esto. Entonces, para que nos despidamos también todos. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Vamos O a mirar el quizás es una pedacito. manera de decir la purificación de los judíos. María quedó ritualmente impura y necesitaba la purificación según la ley, haciéndose expiación por ella y quedando así limpia. La lectura del texto recibido es más precisa. En quinto lugar, Bueno, algunas diferencias. hasta ahí vamos. ¿Listo? Hasta ahí llegamos por el día de hoy. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias. Vamos a terminar aquí. Hay algunos hermanos que tienen que ir al culto presencial. Entonces, pues para que tengan el tiempo suficiente. ¿Alguien desea orar para ser despedidos, hermanos? Bendito Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso donde nos ilustras una vez más acerca de tu conocimiento, Señor, de lo que es verdad, de cómo debemos, Señor, reaccionar y estar pendiente cada vez que le damos una versión distinta, mi Dios, y sobre todo cuando vayamos a compartir a otros, mi Rey. Gracias por el privilegio que nos regalas de tener un nuevo día, Señor, de vida, de salud, de bienestar. Te rogamos seas propicio a cada una de nuestras necesidades, mi Rey. Cada uno de nosotros tiene un cúmulo, Señor, de peticiones delante de tu presencia. Te rogamos que lleves a los hermanos que van ahora al culto, Señor, con bien y que el resto podamos también gozarnos de alguna manera delante de tu presencia, glorificando tu santo nombre en todas nuestras cosas, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos y te damos todo el honor en este nuevo día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Dios les amén. bendiga, hermanos. Bueno, mis hermanos, Dios Amén, que les el Señor bendiga. los bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego a todos. Amén. Igualmente.